¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, queridos oyentes. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre, Ricardo Capdevila. Agradecemos a esta querida radio que nos da la posibilidad de comunicarnos. A Juan Martín Ramos Padilla, su creador. Pero también a Jorge Pardés, a Ignacio Sábato, a Tatiana Ibarra y a nuestro operador, Martín Loza. A la reflexión de hoy la titulo todo marcha de acuerdo al plan. Sí, no estoy loco. Lo que hay que aclarar es quiénes hicieron el plan y quiénes son los beneficiarios. Y no me refiero al mamarracho de presidente que tenemos, ni todo su gabinete. Me refiero a quienes son los dueños del mundo, que lo están deshumanizando, y que uno de ellos se reunió ayer con el mamarracho en Casa de Gobierno. Pero la deshumanización del mundo no es algo nuevo. Ya en 1940, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, Charles Chaplin decía lo siguiente: lo siento, pero no quiero ser emperador. No es asunto mío. No quiero gobernar ni conquistar a nadie. Me gustaría ayudar a todos, si es posible, judíos, gentiles, negros, blancos. Todos queremos ayudarnos mutuamente. Así somos los seres humanos. Queremos vivir de la felicidad de los demás, no de su miseria. No queremos odiarnos ni despreciarnos. En este mundo hay lugar para todos. Y hay buena tierra. Es rica y puede proveer para todos. La vida puede ser libre y hermosa, pero hemos perdido el rumbo. La codicia ha envenenado las almas de los hombres, ha llenado el mundo de odio, nos ha arrastrado a la miseria y al derramamiento de sangre. Hemos desarrollado la velocidad, pero nos hemos encerrado en nosotros mismos. La maquinaria que nos da la abundancia nos ha dejado en la miseria.
Nuestro conocimiento nos ha vuelto cínicos. Nuestra astucia, duros e insensibles. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que maquinaria necesitamos humanidad. Más que astucia necesitamos bondad y gentileza. Sin estas cualidades la vida será violenta y todo estará perdido. El avión y la radio nos han acercado. La esencia misma de estos inventos clama por la bondad humana, clama por la fraternidad universal, por la unidad de todos nosotros. Incluso ahora mi voz llega a millones de personas en todo el mundo. Millones de hombres, mujeres y niños desesperados, víctimas de un sistema que obliga a los hombres a torturar y encarcelar a personas inocentes. Estoy leyendo lo que Charles Chaplin dijo en 1940. No estoy hablando de la realidad, ¿eh? A quienes puedan oírme, les digo, no desesperen. La miseria que ahora nos azota no es sino el resultado de la codicia, la amargura de quienes temen el progreso humano. El odio de los hombres pasará, los dictadores morirán, y el poder que arrebataron al pueblo volverá a él. Y mientras haya hombres, la libertad jamás perecerá. Soldados, no se entreguen a brutos, hombres que los desprecian, los esclavizan, controlan sus vidas, les dicen qué hacer, qué pensar, qué sentir, que los adiestran y los someten a dietas, los tratan como ganado, los usan como carne de cañón. No se entreguen a estos hombres antinaturales, hombres máquina con mentes y corazones de máquina. No son máquina, no son ganado, son hombres. Llevan el amor de la humanidad en sus corazones. No odian, solo odian los que no son amados, los que no son amados y los antinaturales. Soldados, no luchen por la esclavitud, luchen por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas está escrito: el reino de Dios está dentro del hombre, no en un solo hombre, ni en un grupo de hombres, sino en todos los hombres. Sí, en ti, tú, el pueblo, tienes el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Tú, el pueblo, tienes el poder de hacer de esta vida algo libre y hermoso, de convertirla en una maravillosa aventura. Entonces, en nombre de la democracia, usemos ese poder, unámonos todos, luchemos por un mundo nuevo, un mundo digno que brinde a los hombres la oportunidad de trabajar, que dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de estas cosas, los brutos han llegado al poder, pero mienten, no cumplen esa promesa, jamás lo harán. Los dictadores se liberan a sí mismos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para cumplir esa promesa. Luchemos por liberar al mundo, por eliminar las barreras nacionales, por acabar con la codicia, el odio y la intolerancia. Luchemos por un mundo de razón, un mundo donde la ciencia, el progreso, conduzcan a la felicidad
de todos. Soldados, en nombre de la democracia, unámonos. Discurso final del gran dictador, Charles Chaplin, 1940. Bueno, son muchas las cosas y los contenidos que dijo Charles Chaplin hace muchos años, y sin embargo hoy estamos mucho peor que en esa época. Con guerras en el mundo, igual, pero mucho más genocidas y desproporcionadas. Y Charles Chaplin usa el término democracia, que hoy se contrapone a la deshumanización de los ricos del mundo, los mega ricos del mundo. Peter Thiel, Elon Musk, no son demócratas. Ellos lo que quieren es la libertad de mercado y, como anarcocapitalistas que son, igual que el mamarracho que tenemos, que es un 4 copas para ellos, pero que evidentemente es un invento, un experimento que están haciendo con nuestro país, nos tenemos que dar cuenta y despertar de este letargo para darnos cuenta a dónde nos quieren llevar. Ahora vamos a ir al video número 1, en donde nos hace pensar en la estupidez como el mayor enemigo que tenemos. Vamos al video. Un teólogo alemán, encerrado en una celda nazi, escribió algo que hoy explica al mundo mejor que cualquier analista político. Dijo: la estupidez es un enemigo más peligroso que la maldad. Se llamaba Dietrich Bonhoeffer, era pastor, teólogo y uno de los pocos líderes religiosos alemanes que se opuso abiertamente a Hitler desde el principio. Conspiró para asesinarlo, fue arrestado, encerrado en un campo de concentración y ejecutado en abril de 1945, 3 semanas antes de que terminara la guerra. Tenía 39 años. Pero lo que escribió en esa celda sigue siendo lo más lúcido que se ha dicho sobre por qué el mundo funciona como funciona. Lo escribió en 1943, desde la prisión de Tegel, viendo algo que lo perturbaba más que la crueldad de los guardias. Veía cómo Alemania entera, médicos, profesores, pastores, gente educada, gente religiosa, gente que había ido a la universidad y leído libros y criado hijos, había aplaudido a Hitler. Y la pregunta que lo obsesionaba no era cómo fue posible el mal, era cómo fue posible que gente buena lo aplaudiera. Esa distinción lo cambia todo. Bonhoeffer dijo esto: contra la maldad puedes luchar, puedes denunciarla, resistirla, encerrarla. La maldad tiene una lógica, quiere algo, y porque quiere algo puedes anticiparla. Pero contra la estupidez no tienes defensa, porque la persona estúpida, y aquí viene lo importante, no es alguien con poca inteligencia. Es alguien que ha renunciado a usar su juicio propio. Alguien que ha entregado su capacidad de pensar a un líder, a un grupo, a un eslogan, a una ideología. Y una vez que eso ocurre, no puedes convencerla con hechos. No puedes apelar a su razón, porque ya no tiene razón propia, tiene la razón de otro. Y aquí viene algo que casi nadie explica cuando habla de Bonhoeffer. Él no estaba hablando de personas ignorantes. Decía explícitamente que la estupidez ocurre más en personas que acaban de adquirir poder social o que pertenecen a grupos con mucho poder colectivo. Cuanto más poderoso es, se siente convencido, se siente parte de algo grande, se siente del lado correcto. No fueron los monstruos quienes destruyeron Alemania. Fueron millones de personas normales que entregaron su criterio a un movimiento y dejaron de hacerse preguntas. No eran malvados. Eran algo peor, eran obedientes sin pensamiento propio. Y ahora mira a tu alrededor, gente que repite eslóganes sin saber de dónde vienen, gente que comparte titulares sin leer el artículo, gente que odia a personas que nunca ha conocido porque alguien les dijo que eran el enemigo. No son malas personas, son personas que han dejado de pensar por sí mismas. Y no lo saben, ese es el problema. El estúpido nunca se reconoce. Se siente informado, se siente despierto, se siente más listo que los demás. Y eso lo hace imposible de alcanzar. Entonces, ¿qué se hace? Bonhoeffer tenía una respuesta, y no era la que esperarías. Decía que la estupidez no se cura con educación, no se cura con información,
no se cura con mejores argumentos. Porque el problema no es que la persona no sepa, el problema es que ha decidido, consciente o inconscientemente, que la aprobación de su grupo vale más que su propio criterio. Y eso solo se rompe desde dentro, con un acto de coraje, no de inteligencia. Con el momento en que alguien decide que prefiere pensar solo a pensar acompañado pero sin pensar. Bonhoeffer escribió todo esto sabiendo que iba a morir. No escribió para publicar un libro. Escribió para que alguien, algún día, entendiera qué había pasado realmente. Y lo que pasó no fue que un monstruo tomó el poder. Lo que pasó fue que millones de personas decidieron que pensar por sí mismas era demasiado incómodo. La pregunta que te dejo es simple. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste algo dentro de tu grupo que sabías que no iban a aplaudir? Si no te acuerdas, quizás el problema no es que seas estúpido, es que dejaste de pensar y no te diste cuenta. La estupidez no se cura con información, se cura con coraje. Bueno, entendamos que la estupidez es un enemigo más poderoso que la maldad. Dietrich Bonhoeffer. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, empezaron a cambiar las relaciones del mundo y el marco de hegemonías, en un marco de hegemonías muy fuertes. Aprovecho para recordar un hecho invisibilizado que comenzaba a gestarse a lo que 2 años después sería un hecho bisagra en la historia argentina, el golpe del 55. Un 15 de abril de 1953, hace 73 años, se instalaron 3 bombas en Plaza de Mayo en una manifestación multitudinaria. Digo, 2 años antes del golpe, y vamos a ir con el video número 2, con 3 bombas en Plaza de Mayo que se quisieron invisibilizar. Vamos con el video número 2. ¿Te imaginas qué pasaría si detonaran 3 bombas en esta plaza llena de gente? Un día como hoy, hace 73 años, un grupo de militantes antiperonistas encabezados por el radical Roque Carranza colocaron 3 bombas en Plaza de Mayo. Una en el 8º piso de un hotel en Rivadavia y Reconquista, otra en una cafetería y la tercera en esta estación de subte. No era un día cualquiera, la plaza estaba llena porque la CGT había convocado a escuchar al general Perón hablar desde el balcón. 2 de las 3 bombas que explotaron dejaron un total de 6 muertos, 19 mutilados y más de 90 heridos. La tercera bomba, que hubiera provocado el derrumbe de un edificio sobre los trabajadores, tuvo un fallo en su mecanismo y no llegó a explotar. Esa misma noche, el general Perón visitó en el hospital Argerich a los heridos. También ordenó que la Fundación Eva Perón se haga cargo del sepelio de los fallecidos. Roque Carranza y el grupo que lo acompañó fue arrestado después de confesar que fueron los autores del atentado. Sin embargo, poco más de 2 años después, fueron amnistiados por la autodenominada Revolución Libertadora. A pesar de haber liderado este acto violento, impulsado por el odio, Roque Carranza fue ministro de los gobiernos de Ilia y Alfonsín. No conformes con eso, el gobierno radical, cuando él muere en 1987, decidió homenajearlo llamando a esta estación Ministro Carranza. Y se sigue llamando así. A 73 años de este hecho, ese odio sigue vigente y es el que motoriza la persecución y el injusto encarcelamiento a Cristina. A pesar de todo, no nos han vencido. Seguimos militando por una patria libre, justa y soberana. Bueno, había que deshumanizar la política, la calidad de vida, el bienestar general, conquistas que habían logrado los trabajadores y el pueblo argentino. Ahora vamos al video número 3 con Flores del 55, el bombardeo a Plaza de Mayo.
Bueno, pero también la intolerancia siguió con la quema de parroquias y de libros. Lograron deshumanizar la sociedad. Todo marcha de acuerdo al plan. Pisotearon la Constitución del 49, dejándola enterrada, hasta que además, en 1994, Carlitos, tomando la del 53, reformuló la nueva, ignorando muchos enfoques y derechos estratégicos de la del 49. Que la sociedad perdió y que hoy nos serían útiles para preservar nuestros bienes comunes, como el agua, por ejemplo, con la ley de glaciares que el mamarracho impuso en el Congreso. Pero luego de muchos años de dictaduras, volvió el peronismo, aunque maniatado y con un Perón que quería morir en su tierra. Y luego de esto, en poco tiempo, volvió al horror, pero más estructurado, con un objetivo más específico: perseguir y estigmatizar a quienes pensaban en lo humano por encima de los intereses. Y desde ahí contamos 30.000 desaparecidos, aunque el daño no cabe en números. Y todo sigue conforme al plan. Ahora vamos a ir con el video número 4, en donde el Frente por la Soberanía Nacional, al cumplirse los 50 años de ese terrorismo de Estado, nos hace un paneo, una historización de toda esa etapa. Vamos con el video número 4. Hace 50 años, en 1976, comenzó a ejecutarse el proyecto de entrega del país, a cuya continuidad asistimos aún hoy. Para este fin, la clase dominante argentina necesitó ejecutar el segundo gran genocidio de nuestra historia. El primero fue cuando resolvieron apropiarse de las tierras en manos de los pueblos originarios. Esta segunda vez fue necesario aniquilar primero las fuerzas populares, sus organizaciones y las organizaciones obreras para reiniciar el plan económico de desguace nacional. Ese plan económico tuvo, entre otras muchas medidas, dos que fueron fundamentales: alto endeudamiento externo y una ley de entidades financieras que facilita la fuga de capitales, que sigue vigente. Ambas herramientas de dominación siguen siendo los resortes fundamentales del mecanismo diseñado para despojarnos de soberanía, y jamás fueron desmontados por los breves interregnos de progresismo que solo maquillaron temporalmente la entrega. Para ser libres hoy hay que romper las leyes que nos encadenan con el 76. Llevamos 50 años intentando recuperar una fuerza social y política capaz de romper el destino de la dependencia que fabrican los poderes económicos extranjeros y sus aliados criollos. Ellos, desde el poder real e institucional, cambian las estructuras que el progresismo no quiere verdaderamente cambiar. Cuando la dictadura hubo cumplido su tarea genocida y el terrorismo de Estado hizo pie en las conciencias, se habilitó la posibilidad política de continuar con el proyecto económico de las clases dominantes. La resistencia no logró construir alternativa, los 30.000 ya no estaban y el terror sembrado fructificaba en la conciencia del sálvese quien pueda. El peronismo menemista se apropió del proyecto neoliberal y en la presidencia más larga de la historia argentina motorizó los mayores cambios estructurales de la economía. Privatizó totalmente el comercio exterior, desde los puertos a las vías navegables y la salida al mar. Provincializó las riquezas mineras y del subsuelo. Entregó a los capitales las mayores empresas del Estado vendiéndolas a vil precio. Privatizó hasta las jubilaciones y muchas otras medidas destinadas a desapropiar a los argentinos de sus posesiones comunes. Al término de sus 10 años y 6 meses de mandato, el país ya mostraba una estructura adecuada para completar la destrucción, con los sindicatos totalmente burocratizados y una democracia cuya supervivencia se limitaba a un amañado sistema electoral. La intervención militar ya no sería necesaria. El terrorismo de Estado hizo su parte, la política neoliberal el resto. Pasada la dictadura y las transformaciones logradas por el peronismo menemista, llegó en forma azarosa el kirchnerismo tras la debacle de la Alianza en 2001. Por primera vez en mucho tiempo vimos recuperar los salarios y las políticas públicas. Incluso algunas medidas económicas que parecían prometer una historia distinta. Se recuperó el sistema jubilatorio solidario, se diseñó la moratoria previsional, se salió de la órbita del FMI,
Se estatizó la línea de aérea de bandera y hasta se recuperó para el Estado la mitad de YPF. Y por supuesto, la política de derechos humanos, ejemplo en el mundo, para mencionar solo algunas medidas. 12 años de gobierno parecieron prometer mejor futuro. Sin embargo, en ese mismo tiempo se reprivatizaron los puertos y las vías navegables, manteniendo al Estado fuera del manejo del comercio exterior. Tampoco se derogaron importantes leyes como la de entidades financieras de la dictadura o la ley de minería del menemismo. La fuga de capitales continuó sin cambios y los subsidios al consumo lograron grandes ganancias a bancos y empresarios solo para que esos beneficios salgan del país en su mayor parte. El emprendedurismo incluso fogoneado por las políticas públicas, el monotributo como institucionalización de la informalidad y el clientelismo de las llamadas organizaciones sociales configuraron un escenario ideal para la propagación de un sentido común ligado a la individualidad. Entre tanto, el Partido Judicial multiplicó su operatividad alcanzando máximos de poder político, mientras los capitales desarrollaban sus algoritmos de la economía de plataforma. La llegada del kirchnerismo se había producido luego de 3 mandatos de gobiernos entreguistas, privatizadores. La alianza con casi los mismos actores de hoy, Bullrich, Sturzenegger, los ajustes, el corralito, los saqueos, el estado de sitio. 3 presidentes en una semana y finalmente, con Duhalde, los asesinatos de Costecchi y Santillán. Después de 12 años de kirchnerismo, con Scioli candidato se entrega el gobierno a Macri, el poder político al neoconservadurismo más rancio y retrógrada. Comienza otra vuelta atrás con una fuerte devaluación monetaria. Aumentan drásticamente las tarifas de luz, gas y transporte. Se regresa al alto endeudamiento y a las fauces del Fondo Monetario Internacional. Se eliminan las retenciones a las exportaciones para beneficio de las multinacionales graneleras y comienzan a abrirse las fronteras a las importaciones. Aún así, el llamado Círculo Rojo lo acusa de demasiado gradualista y le quita su respaldo. Los mercados le dan la espalda y termina perdiendo las elecciones a manos del delfín del kirchnerismo, Alberto Fernández. Pandemia mediante, el gobierno no acierta a encontrar algún rumbo y resigna el poder político en las manos de la derecha peronista, personificada en Sergio Massa, que lleva la economía al desastre con una inflación del 200% anual. En ese escenario aparece la figura disruptiva de Javier Milei, que termina en el sillón de Rivadavia para finalmente completar la tarea que comenzara en 1976. Se instrumenta la destrucción del Estado, la entrega de soberanía, más endeudamiento, destrucción de la industria, profunda pérdida de poder adquisitivo y todo tipo de derechos. Se consolida la economía de plataforma y la estructura económico-social orientada a la desarticulación de toda subjetividad colectiva al individualismo a ultranza. La batalla cultural aparece perdida y el destino de nuestro país signado por el triunfo de la economía diseñada por las clases dominantes desde antes de 1945. Recuperar la iniciativa es un deber, por los revolucionarios de nuestra primera independencia, por los 30.000, por la memoria de verdad y sobre todo por la justicia para nuestro pueblo soberano. Todo marcha de acuerdo al plan. Realmente estamos viviendo con distintos vaivenes, en algún momento recuperando algunas cosas, pero que si uno sigue la línea de tiempo, nos damos cuenta de que lo que en muchos casos se han perdido en los momentos críticos es muy difícil recuperar, y hoy estamos perdiendo mucho más de lo que creemos, con instituciones, con avances de derechos. Y ahora vamos a ir al video número 5, que si bien... No, perdón, vamos a ir al video número, el 4B, que habla un joven respecto a las distintas conductas y a dónde nos está llevando la burbuja individualista. Vamos con el video número 4B.
Argentina tuvo algo que no tuvo casi ningún país de América Latina, una cultura política de masas. No estoy hablando del sistema electoral, de la Constitución o de la alternancia. Eso lo tienen todos. Estoy hablando de algo distinto, de un país en donde la política era un tema de conversación real, popular, transversal. Donde el pibe de 20 años que trabajaba en el taller tenía opiniones formadas sobre el Estado, sobre la distribución de la riqueza o sobre la historia. Donde la política vivía en la mesa familiar, en el comité, en la unidad básica, en el sindicato, como una práctica cotidiana real. ¿De dónde venía eso? De 3 fuentes que hoy casi no existen. La primera, la transmisión intergeneracional. El abuelo que te contaba del peronismo, del 76, del 83, no como un dato histórico, sino como una experiencia vivida. Yo estaba en la fábrica cuando cayó el gobierno de Frondizi. Nosotros salimos a la calle el día que volvió Perón. Eso creaba continuidad. La política no empezaba de cero con cada generación. La segunda, las instituciones de formación colectiva. El sindicato que no solo negociaba el salario, sino que te ayudaba a pensar el conflicto capital-trabajo. El partido que tenía escuela de cuadros, que discutía ideas, que formaba. La parroquia o las organizaciones religiosas que más allá de la fe construían ciudadanía. El club de barrio donde se aprendían códigos de convivencia y lealtad colectiva. Todos esos espacios tenían algo en común. Te ponían en relación con otros. Te hacían parte de un proyecto más grande que vos. La tercera, una educación que incluía formación cívica real. No el civismo formal de memorizar los 3 poderes, sino la discusión de los problemas del país como parte de la formación básica. Esa Argentina también tuvo violencia política feroz, autoritarismo sindical, clientelismo. No era un paraíso, pero tenía algo que hoy no tenemos. Los ciudadanos sabían de qué hablaban cuando hablaban de política. Bueno, el celular nos produjo un aislamiento social y generó burbujas de individualismo. Ahora vamos con el video 5, que está realizado por inteligencia artificial, pero creo que aplica a la realidad actual. Soy Mr. Ultimátum, reparto tiempo con condiciones, es mejor que coopere o sufrirás demoliciones. Si advierto es por algo, para hacerte a ti pensar. Soy un héroe compasivo, siempre doy oportunidad. Si te pones tonto, ultimátum por aquí. Si te pones chulo, ultimátum por allá. El que avisa no traiciona, doy opciones para ti. Si hay guerras, es tu culpa, no supiste elegir. En la ONU hago acto, saludo con guiño teatral, entrego mi lista de condiciones en papel frontal. El mundo se queda quieto, espera mi señal final. Yo hago un gesto muy grandioso y prorrogo la fecha un poco más. Bueno, ayer estuvo reunido Javier Milei con Peter Thiel en Casa de Gobierno, donde se impidió la entrada a todo el periodismo acreditado, pero hasta los primeros días de mayo no pueden entrar. ¿Pensarán estar reunidos hasta esa fecha? ¿Tan perversos son? Recomiendo ver mi programa del 20 de marzo, donde hablé del poder y de Palantir. Y ahora vamos con la foto número 6, y dejala un cachito en cartel, mientras hago algunas referencias. El gobierno de Javier Milei, a través del DNU 941 del 25, habilitó la entrada de Palantir Technology a la Argentina, cuyo CEO es el personaje Peter Thiel, que vende camisa rayada, azul y roja, pero en los años 90. Y el otro mamarracho, que está mamarracho, pero es el señor más rico del mundo, Elon Musk. Pero en 1990, miren qué jóvenes que estaban. Ese personaje, Peter Thiel, vino para modernizar la inteligencia nacional,
permitiendo el uso de su software para vigilancia masiva y análisis de Big Data. Esta herramienta conecta bases de datos heterogéneas para identificar patrones, facilitando la inteligencia estratégica en tiempo real. El alcance que tiene el software permite integrar información de registros impositivos, financieros, registros de propiedad, reconocimiento facial, redes sociales y geolocalización de celulares. En el contexto del DN1 941 del 2025, que se apareció así de la nada en plenas fiestas de fin de año, se modifica la Ley de Inteligencia Nacional eliminando obstáculos legales para el uso de esta tecnología, permitiendo el entrecruzamiento de datos de diversas fuentes estatales y privadas. Su finalidad es emplearlo para la creación de perfiles de comportamiento y seguridad. La tecnología es frecuentemente utilizada por Fuerzas Armadas y agencias de inteligencia de Estados Unidos como la CIA para el análisis predictivo. Las preocupaciones en sectores críticos advierten que el uso de estas herramientas de vigilancia representa una amenaza para la privacidad y permite la creación de sistemas de crédito social o perfiles ciudadanos. Palantir se caracteriza por ser una empresa de análisis de datos de alto nivel, a menudo descrita como la máquina de espionaje o vigilancia, con fuertes lazos en el sector de la seguridad y la defensa de Estados Unidos. Como vemos, todo marcha de acuerdo al plan. La deshumanización acelerada, con guerras inventadas y atrocidades genocidas, sin reacción ciudadana, me hace pensar en el discurso de Charles Chaplin y los escritos de Dietrich Bonhoeffer sobre la estupidez, que es peor que la maldad. Y me queda claro que todo marcha de acuerdo al plan, con la ausencia de la dirigencia con coraje, que no tenemos, y la sociedad en su mayoría estúpida. Y ahora vamos a ir con un tema de Charlie para de alguna manera relajarnos un poquito antes del cierre del programa. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser en el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es, vos dirás, son intuiciones, verdaderas alertas. Debo confiar en mí,
esté muy lejos, no puedo contenerlo. Trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir mi vida, dormir, esa extraña influencia. Puedo ver y decir y sentir mi vida, dormirse bajo tu influencia. Bueno, yo últimamente escucho hablar de los dueños del país, de los dueños del mundo, que son no más de 10 personas. Y me pregunto si de alguna manera es cierto o será cierto que el capitalismo está en crisis. Porque a esos dueños del país o del mundo los acompaña una impunidad muy poderosa, que están buscando de reciclar ese capitalismo para seguir en el poder. Ahora yo me pregunto también si esos dueños del país y dueños del mundo podrán justificar su patrimonio. ¿Cómo llegaron a tenerlo? ¿Con qué dinero compraron ese país o ese mundo? ¿A quién se lo pagaron? ¿O se hicieron dueños por saqueo con un silencio cómplice de los representantes de las ciudadanías, tanto de este país como del mundo? ¿Cuándo se dignarán los representantes cómplices, por silencio, a decir lo que el pueblo debería saber? ¿O fueron sometidos por la mafia al silencio, como se conoce en el ámbito mafioso, al código de la omertá? Ante esa complicidad de nuestros representantes, si es que queda alguno, para que nos escuchen, deberíamos inducirlos a cambiar el artículo 22 de la Constitución y convertamos la democracia representativa
en una democracia con participación. Basta de delegar cuando no representan lo que pensamos. Como ciudadano quiero decidir sobre la vida en sociedad. Si la ciudadanía tuviera participación, nunca se hubiese aprobado el DNU 7023, ni el decreto 941 del 25, que permitió a Palantir entrar en el país, ni la ley Bases, que es una reforma constitucional encubierta, porque la mayoría de los artículos o de las acciones que produce van en contra de la propia Constitución. Es una ley inconstitucional. Y tenemos un poder judicial que es cómplice de esta deshumanización a la que estamos expuestos. Quiero decidir sobre una reforma de ese poder judicial mafioso para lograr que imparta justicia. Quiero decidir en la reformulación del destino de las exportaciones, ya que hoy el país no exporta. El país, como país, no exporta nada. Los que exportan son las multinacionales y lo único que hace el Estado es recaudar una miserable impuesto a las exportaciones, mal llamado retención. Cuando el producto de la tierra debería ser de todos los ciudadanos, que es lo que dice la Constitución. El manejo de las divisas debería hacerlo el Estado a través del Banco Central y liquidar en pesos el producido a esas multinacionales para evitar la fuga y el saqueo de nuestras riquezas, porque después esos billetes verdes los terminan fugando. También sobre la impunidad, sobre el saqueo, sobre la falsa federalización de los recursos, que ante la ausencia del Estado Nacional y ante las miserias que viven las provincias, se están regalando con distintos mecanismos, como el régimen minero o el RIGI, aunque muchos ya se dan cuenta que están generando inseguridad jurídica de aplicación. Por eso el RIGI no tuvo el éxito que se preveía, y antes de venir a invertir, muchos vienen a inspeccionar, a verificar el clima social, que está demasiado controlado, pero que todavía de alguna manera genera cierta inseguridad. Pero además quiero decidir directamente sobre el presupuesto nacional, votando como ciudadano sobre distintos presupuestos que los legisladores, trabajando de legisladores y no de operadores ni de castas, de las distintas bancadas, presenten en tiempo y forma para ser ejecutados por el Poder Ejecutivo. Y yo decidiré, como ciudadano, como todos los ciudadanos decidiremos, qué porcentaje de recursos irán a educación, irán a salud, a jubilaciones, a seguridad. Y el Ejecutivo deberá gestionar con esos recursos su gobierno. En otro orden de cosas, esta semana volvimos a escuchar al ciclista Toto Caputo, especialista en la bicicleta, decir que se vienen 18 meses de crecimiento. Y yo me pregunto, ¿crecimiento de quiénes? ¿Será de la casta? ¿Será de los saqueadores que fugan?
Vamos con un tema de Charlie y nos vamos a despedir y nos vamos con un tema de Charlie hasta el viernes que viene, y creo que el programa de hoy fue para reflexionar. ¿Todo marcha de acuerdo al plan o la ciudadanía se va a despertar? Gracias y hasta el viernes que viene. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a
Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos,